Se mordía la boca para no contestar. Beatriz, en griego el término cometa significa... Ahora lo puede decir. Ah, cabellera. Cabellera. Ahí Claro, está, cabellera. cabellera. Recién nos explicaba lo que es un cometa. Y el término proviene del griego comé, que significa justamente cabellera. Ahí está, ¿eh? Beatriz la mío porque ya lo quería decir desde... No jugaba la gente, Beatriz, por favor. Bueno, vamos a hablar de varias cuestiones, pero recién, en el bloque anterior, arrancamos con el eclipse, obviamente, que es el tema del día, pero tocamos varios temas. Y hablaste de los meteoritos en un momento determinado. Cristian estuvo en el planetario. Sí, estuve de paseo por La Plata, porque arranqué primero en el Museo de La Plata, hablé con Claudia Dilelo, Sí. es geoquímica, de ahí me fui al planetario a hablar con Cintia Peri, astrónoma, con el sincero afán de descubrir, ver, tocar meteoritos que están allá en La Plata. Lo compartimos. Claudia, ¿qué es un meteorito? Bueno, un meteorito es una porción de un asteroide. Estos asteroides son trozos de distintos materiales, metales, rocas, carbono, que están principalmente alojados en un cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Eso sería un meteoroide, pero cuando ese meteoroide ingresa a la atmósfera de la Tierra, cae en la superficie de la misma, ahí se convierte en un meteorito. ¿Qué meteoritos emblemáticos tenemos en el Museo de La Plata? Bueno, justamente la pieza de mayor tamaño de meteorito que hay en el Museo de la Plata es el Kuiper, que es un meteorito de la Patagonia, nuestra Argentina, y fue descubierto a fines del 1800 por un navegante inglés, pero realmente lo halló Francisco Moreno, primer director del Museo de la Plata. Es un meteorito metálico y tiene una masa de 114 kilogramos. ¿Cómo hay que cuidar un meteorito? ¿Cómo se preserva? Bueno, los meteoritos, si son pétreos, no tienen problemas de alteración con la atmósfera terrestre. Los metálicos, algunos de ellos sí se forman óxidos e hidróxidos de hierro y se alteran, se forman pequeñas capas de ese material nuevo que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Son como catáfilas, como una cebolla, digamos. Claudia, te agradezco mucho por tu tiempo. Pasamos por el Museo de la Plata, ahora toca el planetario, me voy para allá. Cintia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te puedo levantar? Sí, intentá, si querés. Es pesadísimo. Muchísimo. Pensé que era igual que una roca, no es igual que una roca. Tienen metales muy pesados que puede ser hierro, níquel, esos tipos de metales que hacen que sean muy, muy densos y eso los hace muy pesados. ¿Se sabe algo de este meteorito? ¿Dónde cayó? Este meteorito cayó en el Chaco, en el norte del país, junto a otros meteoritos en lo que digamos, en ese momento fue una lluvia de meteoritos. ¿Desde dónde viene? ¿Desde qué tan lejos viene? Vienen desde el borde exterior del sistema solar y otros que pueden ser un poco más cercanos. Muchas gracias, Cintia, por gracias. todo. Aprendimos sobre el espacio y los meteoritos en Todo Tiene un Porqué. Muy bien, Cristian, de paseo, con ese sincero afán de conocer. Me mató esa presentación, te felicito. Hermosa muy presentación bien. y hermoso también saber que me comentaban ellas que mucha gente en La Plata se acerca al museo, al planetario. Tengo un meteorito en casa, encontré un meteorito, se lo llevan, es una roca esto. O muchas veces también una bala de cañón redondita, como la ven con nueva forma, dicen, es un meteorito. No, no es un meteorito. Hay que salir a la calle con paraguas por las dudas, pero no siempre es un meteorito. Perfecto, bien. Bueno, quiero aprovechar a Cristian porque tenemos otro invitado que también nos va a ayudar a seguir explayándonos sobre el tema. Cristian, ¿de quién se trata? Se trata del doctor Alejandro López. Doctor en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Astronomía y tiene un máster en Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, investigador adjunto de CONICET. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien, muy bien. Estaba presenciando el programa. Sí, ¿Alguna sí, objeción de lo que dijo Beatriz? No, estábamos ahí. Estamos en consonancia. Estamos de Sí, acuerdo, sí. por suerte, ¿no? No, porque además en un momento Beatriz... No, pero el que sabe de meteoritos, invítalo ya. Sobre todo los del campo del cielo, sí es Alejandro. Bien. ¿De chico te querías dedicar a esto? De chico quería hacer ciencia. Claro. En general no sabía bien cuál, divagué por muchas.
Estudié primero astronomía y después me interesé en tratar de entender cómo distintas culturas piensan el cielo, y por eso estudié antropología. Y mi trabajo actual es una mezcla de ambas cosas. Bueno, recién cuando hablábamos del cometa Halley, hicimos un poco de historia con respecto a esto, y también hablamos hace un ratito de las constelaciones, porque desde siempre la gente miró hacia arriba y se guió muchas veces por cuestiones que tenían que ver con los cuerpos celestes y demás. No hablamos del calendario, hemos hecho programas que tienen que ver sobre el reloj y diferentes cuestiones, pero había visiones diferentes a lo largo de la historia con respecto a esto. Sí, de hecho hay contemporáneamente visiones diferentes, metáforas diferentes para pensar el cielo, algunas como las que solemos usar nosotros, más ligadas a lo mecánico, como si el cielo fuera una especie de mecanismo, de artefacto de relojería, pero otras culturas la han pensado con metáforas orgánicas, como si se tratara de un organismo vivo con distintos órganos y funciones, o metáforas sociales, es decir, como si el cielo o el mundo estuviera constituido por distintos grupos con intenciones, costumbres, hábitos, relaciones, peleas. Entonces, cada cultura trata de organizar el mundo en el que vive de acuerdo a distintos patrones, a distintas maneras de aproximarse. Está muy bien. Hablamos de constelaciones, tenemos un informe para ver y después lo debatimos acá con Ali y con Beatriz. Dale. A muchas de las constelaciones que conocemos en la actualidad se les puede atribuir un origen a partir de la mitología griega. La Osa Mayor y la Osa Menor, por ejemplo, surgieron, según el mito, cuando Zeus se enamoró de una ninfa llamada Calisto. Zeus la hizo su amante, pero Hera, su esposa, la convirtió en Osa en un ataque de celos. Arcas, que era hijo suyo y de Zeus, no reconoció a su madre en el cuerpo de oso y quiso dispararle una flecha. Zeus, para evitar problemas, lanzó a Calisto hacia el cielo. Después, transformó también a Arcas en oso y lo lanzó junto a su madre. Otra constelación muy famosa es la de Géminis. Debe su nombre a la evocación de los gemelos mitológicos Castor y Pólux, hijos de Leda pero de diferente padre. Mientras que el padre de Castor fue un rey de Esparta, el padre de Pólux era el mismísimo Zeus. Durante un día de pastoreo, Idas, un primo de los hermanos, se peleó con Castor y lo asesinó. Pólux, aunque era inmortal por ser hijo de Zeus, decidió seguir a su hermano muerto a las profundidades del reino de Hades. Zeus, conmovido por el amor de Pólux hacia su gemelo, los puso a los dos en un lugar prominente del cielo. La constelación de Lira también tiene una explicación para la mitología griega. Según esta leyenda, el instrumento llamado lira fue inventado por el dios Hermes cuando todavía era un niño. Luego se la regaló a su hermanastro Apolo, el dios de la música, a quien quedó asociado para siempre. Apolo le dio la lira a su hijo Orfeo. Cuando Orfeo murió, Apolo decidió poner la lira en el cielo para siempre. Mientras veíamos el informe ya hay disidencias. Atento, nos vamos a meter en un tema hermoso. ¿Qué le querías preguntar? Porque quería preguntarle acerca de la astrología, que tiene un origen en el cielo. Cuando te hacen esa famosa carta astral, te hablan de los planetas y cómo están ubicados. Y cómo influyen en tu vida. Y cómo influyen en tu vida, exactamente. Sí, en realidad deberíamos hablar de astrologías, es decir, todo un abanico de sistemas mánticos, es decir, que buscan predecir o adivinar lo que va a venir a partir de la observación de rasgos del cielo. ¿Qué rasgos del cielo? Depende mucho de qué cultura hablemos y qué sistema astrológico discutamos. En algunos casos será la posición del Sol respecto a las estrellas del fondo, que forman las constelaciones zodiacales que solemos conocer nosotros. En otros casos serán las posiciones de la Luna, o combinadas, o las posiciones de los planetas. Entonces, son todos sistemas que lo que buscan es establecer algún tipo de conexión entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la Tierra. El tema es que cada uno de esos sistemas depende del tipo de conexión que cree cada cultura que existe entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la Tierra. Entonces no son todos iguales y no obedecen todos a los mismos principios. De hecho, las raíces de la astrología que solemos conocer nosotros están en la antigua Grecia, la antigua Roma, la Mesopotamia, Egipto, y originalmente solo se suponía que tenía interés lo que ocurría en el cielo para los gobernantes o los reinos, no para las personas de a pie. Será más o menos hacia el periodo helenístico cuando empiecen a hacerse horóscopos de particulares y se empiece a suponer que cualquier persona podía tener una conexión en su destino con lo que pasaba en el cielo. Pero básicamente, para entender cada sistema astrológico hay que entenderlo pensando en cuál es la noción de cielo y de relación entre cielo y tierra que maneja esa cultura en particular.
La astrología que solemos conocer nosotros sufre un giro importante cuando la astronomía académica, científica, empieza a surgir en Europa. En ese momento, el camino que sigue la astrología es tratar de, en algún sentido, tomar parte del vocabulario que la astronomía empezaba a desarrollar y, por otro lado, seguir tratando de mantener la conexión con las tradiciones más antiguas de las que venía abrevando. Entonces, los sistemas astrológicos contemporáneos de Occidente son una especie de componenda entre elementos que vienen de la ciencia astronómica académica y elementos que vienen de ideas acerca del cielo previas en la propia cultura. Beatriz, ¿qué estás sintiendo ahí? No, yo comentábamos antes que la visión antropológica es esa, efectivamente, ¿no? Está claro que lo que viene de antiguo se ha conservado y se ha tratado de adoptar ayornar un poquito con... Claro, porque la ciencia avanza. ha progresado, avanza y se han desarrollado nuevos métodos, técnicas, nombres, se han bautizado nuevas cosas y eso lo han tratado de incorporar. Ahora, cuando uno habla de astronomía, nunca va a hablar de signos zodiacales, va a hablar de constelaciones zodiacales, que son un conjunto de constelaciones que están en una región particular de lo que llamamos esfera celeste, que es todo el cielo, la imagen de la Tierra en el cielo, la esfera celeste. Esa región es una franja en donde están las constelaciones del zodíaco, que además no son 12, son 13. Y por otra parte, cuando uno mira las dimensiones de esas regiones del cielo, que obviamente son dimensiones que tienen que ver con haber dividido el cielo en 88 regiones, de las cuales 13 son las constelaciones zodiacales, con determinados paralelos y meridianos, cosa que ha hecho la Unión Astronómica Internacional, las dimensiones de las constelaciones son todas diferentes, es decir, no tenés 360 grados dividido en 12 regiones de 30 grados. Algunas constelaciones son angostas y alargadas y entonces el Sol se proyecta sobre ellas durante 18 días, no 30. Y por otra parte, aquella proyección que usa la astrología que utilizamos nosotros, la proyección del Sol sobre la constelación, como la Tierra se mueve y se mueven los planos respecto de los cuales uno posiciona a las estrellas, el Sol ya no está proyectado exactamente en aquellas regiones del cielo que los astrólogos asocian con tu momento de nacimiento. Están en otro lado, el Sol se corrió. No sirve de para manera nada, que hay muchas diferencias. ¿Por qué te hacía la carta astral? Bueno, cuando te no voy a ir más. Cuando te hacen la carta natal, se toman las cosas que suceden. Es decir, te dicen en qué posición estaban los planetas cuando vos naciste, etcétera, etcétera. Pero siguen conservando tu signo antiguo, histórico, con lo cual hay una mezcla, efectivamente, que, bueno, a nosotros siempre nos lleva a decir, la astrología siguió un camino que evidentemente no es exactamente el camino que sigue la ciencia, son caminos paralelos que utilizan métodos que no son los mismos, evidentemente. Bien, está claro, está claro. Y bueno, le quiero preguntar a Ale porque el disparador del tema fueron los eclipses, ¿no? Y las diferentes visiones a lo largo de tantos años, desde que está el ser humano, ¿cómo percibían, cómo veían ese eclipse? ¿Qué significaba ese eclipse según fueron pasando los años y según el lugar del mundo también, ¿no? Sí, es un excelente ejemplo de lo que hablábamos antes, de cómo depende de qué pienses que es el cielo, qué pienses que es el sol, qué pienses que es la luna y qué relación eso tiene con los humanos, lo que vas a entender que está pasando en un eclipse. Por ejemplo, para nosotros, si nos preguntaran qué tiene un efecto más dramático, un eclipse de sol o un eclipse de luna, probablemente contestaríamos que un eclipse total de sol, porque la luz del sol se oculta completamente, se generan cambios de temperatura, se pasan muchas cosas. Pero, por ejemplo, en el contexto incaico, donde se entiende que el sol está directamente ligado a los gobernantes y es el dispensador de la energía del cosmos, pero la luna es el receptáculo de esa energía. Un eclipse de sol está asociado a un problema para la casa gobernante, a la muerte de un gobernante, a una falta moral, a una falta a la ética de los gobernantes que pone en peligro la estructura del Estado. Pero un eclipse de luna se entiende que puede ser el comienzo de un cataclismo global. Entonces,
el balance de la importancia de los dos fenómenos es exactamente lo opuesto al que tenderíamos a pensar nosotros. Y eso en función de qué rol se le da a cada uno de estos astros. Una cosa que sí, digamos, uno puede observar como una regularidad es que cuando las personas miramos el cielo, las sociedades miramos el cielo, nos llama la atención como dos extremos opuestos. Los fenómenos muy regulares y las cosas que rompen la regularidad. Y como a su vez tenemos en la mayor parte de las sociedades la idea de que el cielo está conectado a cosas importantes y que lo que pasa en el cielo es muy potente, cuando ocurren cosas muy regulares o cuando hay cosas que rompen la regularidad, tiende a generar la percepción de que pasa algo de gran escala en el universo entero. Entonces, por eso, en general, los eclipses han sido eventos a los que se les ha prestado mucha atención en las distintas culturas. Y poder predecir la aparición de uno de estos fenómenos también cobró gran importancia. Son fenómenos que en términos de la regularidad están a caballo entre lo muy predecible y lo impredecible. Son fenómenos que se pueden prever, pero que no tienen una regularidad tan sencilla de calcular. Y eso llevó a que justamente son el tipo de fenómenos donde uno puede desplegar un saber específico que te permite dar una idea de cuándo más o menos van a ocurrir y sorprender a quienes no poseen ese conocimiento. Por eso los gobernantes de muchas sociedades utilizaron fenómenos como la predicción de los eclipses para mostrar su control sobre los fenómenos de la naturaleza. Las metáforas usadas para pensar eclipses son muy variadas, muchas asociadas a animales o monstruos míticos que devoran a los astros, otras vinculadas a la muerte o al apagamiento de la energía vital del astro en cuestión, o sea, cuando se entiende que el brillo es una especie de manifestación de su vitalidad, entonces cuando se eclipsa es como si estuviera enfermo, como si estuviera muriendo. Entonces, en diferentes casos se usan estas distintas imágenes. Y en muchos casos la respuesta, cuando se piensa en otros seres que devoran a los astros, es la de intentar de intervenir en la situación, haciendo ruido o arrojando flechas para espantar a estos seres. Lo interesante del asunto es pensar que los seres humanos se han pensado a sí mismos siempre como protagonistas de este drama cósmico y con un rol que cumplir. Es decir, Sol y Luna son muy poderosos, están más allá, son muy grandes, pero necesitan que nosotros hagamos cosas para ayudarlos. Entonces, eso es bastante interesante. Sí, total. Hablamos de los meteoritos hace un rato y también hay otras partículas que llegan a la Tierra que son mucho más pequeñas. Tenemos un informe del CONICET que tiene que ver con esto, con la astrofísica, que queremos compartir y después charlar con ellos dos. A ver. Las partículas energéticas que nos interesan y que podemos observar con el detector que estamos diseñando tienen un origen extraterrestre, un origen que está fuera de la Tierra, pero principalmente tienen dos orígenes. Un origen que es solar. El Sol tiene actividad magnética muy intensa y en algunas circunstancias emite flujos de partículas muy energéticas que pueden arribar, dependiendo de la dirección en la que son emitidas, a la Tierra. Y por otro lado, las otras partículas que nos interesan son partículas ya más lejanas, son partículas galácticas que se generan en otros sistemas estelares y que tienen que atravesar toda la galaxia y todo el sistema solar hasta llegar a la superficie de la Tierra, donde nosotros las podemos observar. Estas partículas cósmicas que nosotros estudiamos, una vez que llegan a los alrededores de la Tierra, todavía tienen que entrar hasta la superficie. Y como son partículas que tienen carga eléctrica, principalmente estas partículas son protones con carga eléctrica, son muy sensibles y son guiadas por la presencia de campos magnéticos. Entonces, si tengo un campo magnético en el entorno de la Tierra y la Tierra tiene su propio campo geomagnético, estas partículas lo ven a ese campo y ese campo es como una autopista que les dice por dónde tienen que viajar. Hay un paralelo entre la meteorología tradicional y la meteorología espacial en el espacio, y todo lo que uno aprenda y desde la ciencia básica pueda comprender mejor en términos de la física, de los mecanismos, de la dinámica de estas radiaciones y de las partículas que están en el espacio, nos va a ayudar a perfeccionar mejor, a entender y a perfeccionar mejor cómo poder pronosticarlas. Por ejemplo, estas partículas pueden producir daños violentos en los satélites de comunicaciones y podrían, por ejemplo, impedir que un satélite de comunicaciones pueda transmitir la información que nosotros necesitamos. Es mucho más delicado porque a veces en una gran
tormenta de las comunes, tormentas troposféricas, tormentas de la meteorología tradicional, quiere aterrizar un avión y no puede visualizar bien dónde está aterrizando, entonces este avión decide operar en forma automática, guiando su posición, posicionándose con el uso de GPS. Y si justo de forma fortuita, en ese momento, tenemos una invasión de partículas energéticas de la galaxia o del Sol, entonces lo que puede ocurrir es que estos GPS fallen y traigan un problema en el aterrizaje del avión. Es decir, que la tecnología actual del hombre de hoy depende violentamente en su uso cotidiano, en su vida cotidiana, de todas estas tecnologías que son muy susceptibles a estos daños que producen estas partículas. Bueno, otra vez hablando sobre lo que estamos viendo también y recordando un programa previo donde hemos hablado también de las tormentas solares, porque lo hemos hablado, y esto de los ciclos, se lo volví a preguntar a Beatriz, cada 11 años me decías, ¿no? Lo de los ciclos solares, digo, estas tormentas que pueden generar algún conflicto para nosotros, ¿no? Con esas partículas que nos llegan. Se incrementa el número de partículas que son eyectadas por el Sol en lo que se denomina viento solar, ¿no? Son las partículas cargadas de las que hablaba Sergio. Hay que tener en cuenta que estas partículas tienen masa. Entonces, si provienen del Sol y uno está observándolo, que es lo que hacen los astrofísicos solares, observando todo el tiempo si hay una eyección de materia coronal, la luz llega en 8 minutos a la Tierra, moviéndose a la velocidad de la luz. Pero las partículas tienen masa, son más lentas, así que uno tiene aproximadamente 2 días para tomar alguna medida de precaución. Por ejemplo, un incremento en los rayos cósmicos puede producir daños irreparables en los satélites de comunicaciones. Entonces lo que uno hace es apagar las computadoras y los protege de alguna manera para que no se frían. Entonces después, cuando pasa la tormenta, bueno, se reinicia. Y por eso a veces hay problemas en las comunicaciones. Lo que nunca va a suceder es una catástrofe, porque el Sol pasa por estos ciclos desde que existe. Por lo menos desde que tenemos noticias y existe la observación solar, que es aproximadamente desde el 1600, uno sabe que los ciclos se repiten y repiten. ¿Cuánto falta para el próximo ciclo? Y mira, el máximo fue en el 2012, ¿verdad? El último máximo de ciclo solar fue en el 2012, coincidente con las predicciones mayas y todas esas historias que no existían, no había ninguna predicción, y el fin del mundo. Pero hubo en ese momento una atención particular hacia el Sol. Es interesante el Sol en actividad porque presenta manchas, así que uno tiene la oportunidad de hacer bastantes trabajos de educación en este sentido, ¿no? Que nada se va a terminar, ni mucho menos, que el Sol sí eyecta materia, que la cantidad de rayos cósmicos de baja energía se incrementa, que la Tierra corre cierto peligro, pero que a nivel del mar no hay ningún problema. Bien. Qué tranquilidad. Tenemos que hacer una pausa, mucho más serenos, por supuesto, y venimos ya para las conclusiones. Ya sé.